Hola, yo soy Ilsa Aguilar. En este video voy a hablar del libro Postpornografía, escrito por Marisol Sandoval. Perdón, repito de nuevo. El libro Postpornografía, escrito por Marisol Salanova, publicado en 2012 por la editorial Pictografía Ediciones en Murcia. Es un libro relativamente corto, de aproximadamente 70 páginas, y en este van a encontrar dos grandes apartados. El primero, un apartado que se centra en los antecedentes del posporno, o los antecedentes que va a presentar la autora, que dan forma a esto que se conoce como pospornografía. Y después habla de características del posporno, ofrece una definición y lo relaciona con los accesorios que se utilizan o que aparecen en las piezas consideradas pospornográficas. Y finalmente ofrece una conclusión que a mi parecer es una conclusión pues ya más condensada en términos conceptuales, y creo que en ese momento de la escritura llega a ese momento más denso por, por la revisión tan exhaustiva que deja ver a lo largo de su escritura, porque revisa pues varias fuentes, sobre todo de videos de performance, conferencias, bueno, también libros y demás. Y bueno, no solo de España, también hace referencia al trabajo de personas en México, como La Congelada de Uva, que es una performance, y también al trabajo de Jiménez Gato, que es un académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, que ha trabajado sobre el tema de pospornografía. En la conclusión también nos menciona, y es algo que bueno, ha venido como mencionando a lo largo del texto, pero como decía, lo condensa en párrafos más cortos, y ahí dice que el arte, al igual que el sadomasoquismo, han tenido relación directa con el posporno. ¿El arte en qué medida? El arte porque, bueno, y esto a su vez, el arte contemporáneo, y lo dice muy al inicio, ha hecho uso del feminismo para hablar de sus propuestas. De ahí que pone como antecedente al feminismo, y nos dice que aunque en los años 70 existe una fuerte tendencia a utilizar el cuerpo femenino como elemento subversivo política y socialmente, en los años 80 la experiencia se va radicalizando. A partir de esta década, la noción celebradora del cuerpo femenino es reemplazada progresivamente por una exploración del cuerpo obsceno y de aspectos transgresivos de la sexualidad femenina. Esto es una cita y lo encuentran en la página 17. Entonces, como hay una estrategia de presentar o hablar de las representaciones del cuerpo obsceno, como nos dice Marisol, ya no solo el feminismo da aportes a esa reflexión. De ahí que otro de los antecedentes del postporno vendría a ser la teoría queer y el transfeminismo. Lo dice de esta manera: el principal impulso para la teoría queer vendría de los estudios filosóficos y literarios a través del grupo de autores asociados al llamado movimiento postestructuralista. La noción de descentramiento del sujeto, es decir, la idea de que las facultades intelectuales y espirituales del ser humano no son parte de su herencia biológica, aunque se funden en condiciones biológicas, sino el resultado de una multiplicidad de procesos de socialización. Cierro la cita, y esto lo encuentran en la página 23. Y ya de ahí, bueno, dice muchas más cosas, pero pasa a hablar del transfeminismo, el cual se distingue fundamentalmente por el uso de la categoría mujer, y que una de sus definiciones de esta categoría más
pues más aceptada o más incorporada dentro de los grupos es que se ha asociado al feminismo con el feminismo con las aportaciones trans, y eso da como resultado el transfeminismo, aunque no se agota ahí el concepto de transfeminismo, pero es como la idea más aceptada, lo que nos dice Marisol Salanova, y lo van a encontrar en la página 24. De ahí me voy a pasar ya a tomar forma al hablar, bueno, a hablar de pospornografía, porque ya dado estos antecedentes presenta a la pospornografía como una herramienta o una de las nuevas estrategias del feminismo, que pasa por pues, distintos ámbitos, el feminismo que habla del cuerpo obsceno, el feminismo en relación a lo queer, pero también ese feminismo que cuestiona la categoría mujer, o que no solamente parte de la categoría mujer, y por eso se presenta como transfeminismo. Entonces esta nueva estrategia, y lo voy a citar, página 25: el propósito no es buscar identidades verdaderas y centradas, sino acabar con la distancia entre fundamento y representación a partir de la ficcionalización de la identidad, suprimiendo las categorías identitarias que se emplean en regímenes normativos, pues tales definiciones sirven habitualmente para clasificar, coartando libertades. Eso nos dice. Entonces, me voy a saltar un poco la parte de cuando habla de el posporno asociado al trabajo de Anne Spring, Belladonna y el feminismo prosexo, pero es algo que también incluye en la revisión que hace. Y me voy a saltar a la parte de las características de lo pospornográfico, porque en este nos ofrece una definición de a qué se está refiriendo con posporno. La definición del autor es la siguiente: no es la siguiente, solo la estoy localizando, está en la página 36. La definición que nos ofrece Marisol Salanova es: el posporno es un movimiento artístico que propone el disfrute de nuevas representaciones alternativas del cuerpo, elaborando un imaginario sexual en el que tengan cabida las sexualidades periféricas y disidentes que la heteronormatividad y el posporno clásico marginaban. Fin de la cita. Entonces, ese imaginario también tiene relación con el sadomasoquismo por los accesorios que se utilizan para construir ese imaginario. A partir de esa parte del texto, es decir, de la página 36 en adelante, una de las cosas que van a encontrar es que el sadomasoquismo ha utilizado o utiliza accesorios pues que lo hacen como característico, y que a su vez eso se ha trasladado a las piezas performativas de pospornografía, y que se asocia muchas veces lo pospornográfico como para hablar de violencia de género, o de la violencia sexista, o de la violencia misógina y machista. Pero es justamente aquí una de las cosas que nos dice Marisol, es que es algo que no está resuelto, y justo surge pues como un tema que ha tomado la pospornografía para poderlo hablar. Y yo de ahí me voy a dirigir a un ensayo, bueno, a una opinión que encontré publicada en el periódico New York Times, que se titula de la siguiente manera. Bueno, la publiqué en mi Facebook. Pero, bueno, antes de decirles el título, en pues
el autor, más que llegar a respuestas, llega pues a preguntas. Tiene más preguntas que respuestas en torno a qué es lo que tienen que hacer los hombres en torno a la violencia, para dar respuesta a la violencia misógina. El artículo se titula de la siguiente manera: La monstruosa naturaleza sexual de los hombres y el escándalo. Y ya lo cito porque es como muy pertinente para cómo el posporno ha hablado de esa violencia que se ha naturalizado, y que lo encuentro en este artículo como si muchas de las explicaciones a la violencia de los que ejercen los hombres es que son impulsos que están naturalizados o son parte de su ser hombre. Entonces, lo que falta es pues los espacios donde los mismos hombres, bueno, y en general todas las personas, hablen de a qué estamos asociando con a la naturaleza sexual, o qué estamos a qué nos referimos cuando hablamos de naturaleza, cuando estamos haciendo recurso de cosas de naturaleza o de explicaciones de naturaleza, para pues justamente entrar a una reflexividad de ese término y de lo que implica incorporarlo a prácticas concretas. Ya de ahí me sigo a la parte del texto de pospornografía, para finalizar con las conclusiones que nos ofrece la autora. Las conclusiones son las siguientes. Las conclusiones empiezan en la página 57 y nos dice: la estructuración de la sexualidad ocurre a lo largo de la vida y está supeditada a factores socioculturales. La relevancia del movimiento posporno reside en su capacidad de deconstrucción y resignificación de lo marginal o periférico como elemento potencial efectivo para superar los factores condicionantes respecto a la sexualidad. Lo decía, esto está en la página 57. Y ya nada más me quiero enfocar en que menciona que la pornografía clásica surge como un carácter subversivo, pero queda de manera suspendida, y que el imaginario postpornográfico es parte de ese imaginario suspendido, pues para hacer una deconstrucción. Entonces eso me remite a otro ejemplo que encontré, que es un video que se publica en Vimeo por queernote.tv, son de estos videos solamente de porno mainstream gay, pero que están titulados como Más allá de la escena porno, donde es como ver una película porno, pero hay censura en la parte de los genitales, con estos emoticones, pero te dejan ver todo lo que hay detrás, o sea, quién está filmando, como expresiones que no te presentas o que no vas a ver ya en la edición final de un video porno como tal. Entonces, partiendo de que si el posporno es parte de un imaginario del porno clásico, esto me quedé con la pregunta si podría ser considerado pospornográfico, pero también me mueve, o pienso que no es postpornografía porque hay esta censura a nivel de los genitales. Entonces, entre que resuelvo yo mis preguntas y puedo ofrecer más respuestas, dejo hasta aquí el video, y la invitación es a seguir leyendo el texto y sobre todo todas las referencias que nos ofrece Marisol Salanova en este texto. Gracias.